¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores aquí en Radio La Voz de María 88.1. El día de hoy tenemos un invitado, bueno, dos invitados especiales de Colombia. Ellos son Ana y Alex y nos hablarán un poquito sobre su proyecto digital y también sobre su testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí. El gusto es para nosotros, el honor es para nosotros. Cuéntanos un poquito un pequeño resumen de este proyecto digital, ¿no? Que aquí están dedicados en redes sociales. De Regálame tu historia primero, ¿sí? Bueno, Regálame tu historia es un proyecto muy hermoso que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón en pandemia. Entonces, es muy chistoso cuando lo contamos porque yo les digo siempre que a mí el Espíritu Santo me habla en la ducha. Yo cuando me estoy bañando, como que... Y cuando yo salí en plena pandemia y yo decía una cuenta, testimonio, no sé qué, yo decía, pero Señor, yo no sé nada de redes, yo no sé nada de Instagram. Y aquí estaba mi mamá y mi esposo y les dije, bueno, miren, esto, busquemos un nombre y arrancamos y tal cual como es Regálame tu historia hoy, es como el Señor nos lo dictó en pandemia. Entonces es un espacio muy lindo donde las personas vienen, nos cuentan su testimonio y a través de su historia le dan gloria a Dios con lo que sucede en sus vidas. También me parece muy importante contar o sea, esto nació, como dice mi esposa, por una inspiración del Espíritu y fue creciendo es porque Dios quiere, porque nos dimos cuenta primero que es que esto no fue un llamado propio, no es lo que uno quiere, sino que nos fuimos dejando llevar por el Señor y ha ido creciendo paulatinamente y no se imaginan las obras tan hermosas que va haciendo Dios a través de tantas personitas que han llegado acá. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, muy hermoso y ha crecido siempre en muchos lugares. Ya nos ven de muchos países. Exactamente, y así mismo los conocí por redes sociales, mirando sus testimonios. Bueno, Ana y Alex, pero no siempre fue así, ¿verdad? Ustedes tienen una historia de conversión. Yo estaba escuchándole en Radio María Colombia un poquito, y la verdad, pues, es como que una cosa es escucharlos, verlos ahora, y otra cosa es escuchar su testimonio, que es impactante. No sé si nos puedan contar un poquito, ya saben que aquí en los tiempos de radio es diferente hablar en YouTube, porque siempre tenemos menos tiempo, entonces hay que tratar de resumirlos. Yo tengo tres preguntas que ojalá que mientras lo vayan hablando, lo puedan también responder. Primero, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del sacramento del matrimonio? Segundo, pues, un poquito, pues, ¿cuál sería el rol de los esposos, tanto el hombre y la mujer dentro del matrimonio? Y también me gustaría, también al final, hablen un poquito, por ejemplo, la causa de los divorcios. ¿Por qué ustedes creen que hay parejas que al final deciden divorciarse? Si no sé, tienen todo el espacio, pueden hablar, pero traten como de responder esas tres preguntas. Ahí poco a poco también yo les recordaré. Bueno, vamos a arrancar contando rápidamente nuestro testimonio y vamos enlazando las respuestas a esas preguntas. Nosotros nos conocimos desde el colegio, nos conocemos desde que estábamos estudiando y después de un tiempo comenzamos una relación. Cuando ya estábamos en esta relación fue un noviazgo muy del mundo, un noviazgo donde comenzamos fue viviéndolo como lo viven sin Dios. Lo teníamos, era muy mundano nuestra relación porque era fiestas, salidas, el dinero, el licor, pues todo el desenfreno del mundo que simplemente era lo que nos atraía, es lo que buscábamos simplemente. Así comenzamos nuestra relación. Y ahora decimos que es del mundo porque estamos pues ya viviendo este proceso de conversión, pero lastimosamente ojalá hubiéramos podido tener un noviazgo diferente. Bueno, nuestro noviazgo, así como cuenta mi esposo, fue un noviazgo donde nos trajo varias heridas desde el noviazgo. Y cuando decidimos casarnos, también decimos que fue una decisión muy irresponsable porque fue cuando Alex viajó a Estados Unidos y nos distanciamos mucho y él vino acá a Colombia, pero con el miedo de que yo lo dejara. Entonces lo que hicimos fue como, casémonos, o sea, y sacamos un calendario así como les contamos de una manera súper irresponsable. ¿Cuándo? En diciembre, me gusta mucho el Ay, diciembre. el 14, El 14 de o sea, diciembre, así, perfecto. faltaban 3 meses, mi mamá casi se muere, mi mamá se adelgazó horrible, eran 3 meses y nosotros
vivíamos, éramos muy vanidosos, gastábamos mucho dinero, muy egocéntricos, muy rumberos. Mi esposo tenía negocios de licor, sus negocios eran decorados con vírgenes, con santos, o sea, mejor dicho. A pesar de que venimos de familias católicas, nosotros no practicábamos en ese entonces. Bueno, nos casamos y para nosotros era importante la luna de miel, no nos acordamos de nada más, para nosotros La nada, fiesta, o sea, ese sacramento tan hermoso. Cero, no existía ningún tipo de valor por el sacramento del matrimonio. Pues no le teníamos como la importancia, porque muchas veces nos pasa mucho eso. Simplemente vamos y es como un requisito más, cumplir con eso, porque claro, como la familia es católica, pues nosotros nos casamos por la iglesia. Y eso fue lo que hicimos nosotros, empezar a buscar solamente eso como un requisito, no más. Sí, bueno, entonces empezó una época de mucha soledad y tristeza porque nosotros, como no éramos tan irresponsables, no teníamos dónde vivir cuando nos casamos. Entonces mi mamá al ver eso nos dijo, vénganse para mi casa y luego buscan, y mi suegro nos convenció de que nos metiéramos en un proyecto donde nosotros nunca habíamos pensado comprar nada y bueno, hay historias muy chistosas, pero aquí el tiempo es más corto. Hay algo muy importante y es de cuando nos casamos, yo me casé, pero yo vivía soltero, casado. Me explico. Yo vivía sin compromiso. Yo estaba casado, pero no tenía ningún tipo de compromiso con la relación. Tanto es que, por ejemplo, en las primeras anécdotas que vivimos, nosotros nos casamos el 14 de diciembre. El 24 de diciembre yo estaba acostumbrado a quedarme siempre soltero en la calle hasta muy tarde, hasta el 25 muchas veces y el 31 de diciembre el primero. Y en esa oportunidad no quería que fuera la excepción. Mis amigos me llamaban al celular porque nosotros nos entramos temprano y simplemente me llamaron. Yo le dije sí, me vestí, mi esposa me miró aterrada y me fui para la calle sin ella. Entonces empecé un proceso en el matrimonio irresponsable. Pues la verdad es que todo fue muy rápido, aunque duramos 5 años de novios, pero así pasó muchos años, o sea, todo el año que estuvimos donde mi mamá, Alex no estaba conmigo, Alex salía, se iba de rumba, volvía y yo empecé a sentir que me había equivocado, que estaba muy arrepentida de haberme casado con él y sentía mucha inseguridad. Ya llegó el día de irnos para nuestra casa y empezó una etapa de nuestra vida mucho peor porque yo no quería estar con él, o sea, yo ya no quería estar ahí y ni siquiera habíamos comenzado, llevábamos solamente 1 año. En fin, Alex siguió con sus negocios de licor, era muy vanidoso porque él era modelo en ese entonces se dedicó a su modelaje, se levantaba tarde, su gimnasio y nada más, o sea, nada más, no había proyectos, no había una idea de hijos, no había nada. Yo empecé a trabajar, pero Alex tenía dinero en esa época, yo apenas estaba empezando mis prácticas y cuando yo empecé a trabajar, Prácticas laborales. Laborales. Cuando yo empecé a trabajar, yo me conseguí un trabajo donde viajaba casi toda la semana. Entonces, imagínense 2 personas buenas, pero viviendo, caminando en rumbos tan diferentes, o sea, y tan distanciados, tan alejados y tristes. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo viajaba, Alex no sabía ni siquiera dónde estaba yo. Y no siquiera, yo no tenía un esposo que me llamara por la noche a ver cómo había llegado. Entonces, no había nada, chicos, o sea, en este matrimonio no había nada, o sea, creíamos que no había nada. Entonces pasó el tiempo y bueno, vivíamos ahí como, no sé, como que llegaba yo a mi casa y quería estar sola, discutíamos mucho, muy, ¿cómo se dice? Soberbios éramos los dos. Llegó un momento en nuestra vida más duro todavía porque Alex se quebró. Alex perdió todo su dinero y fuera de eso lo despidieron del empleo que tenía en ese momento y dijo, bueno, no, antes de eso hay algo importante. Nosotros sí, nosotros teníamos, o sea, mi certeza y mi confianza estaba en todo el tema económico, porque lo que yo tenía es, o sea, todos los negocios iban súper bien. Antes, cuando ya empiezan todos los negocios a decaer y a mí me despiden, nosotros un poco antes veníamos muy mal y pensábamos, bueno, nosotros estamos tan mal porque no hacemos algo. Vamos a tener una hija, no, pues un hijo. Imagínate. Entonces, de esa forma también irresponsable, dijimos, vamos a tomar un hijo.
Aunque es una bendición pensando, ahora, un hijo no arregla los problemas que tiene una pareja. exactamente. Nosotros lo buscamos pensando en que eso iba a darle solución a la relación que estaba tan deteriorada, pero no llegó pues a dar un bálsamo, nuestra hija llegó a dar un bálsamo a la relación, nos ayudó mucho. De hecho, fue el sostén que nos mantuvo durante mucho tiempo hasta el proceso pues ya empezar a salir de esta situación. Gracias a Dios, Sarita no vivía pues, esos momentos de nosotros porque eran los momentos bonitos, eran con ella. Pero sí recuerdo ya sentir mucha impotencia y yo lloraba. Yo recuerdo una escena muy triste, yo tiraba en el piso, en el suelo del baño, llorando, diciéndole a Alex que me dejara en paz, que yo ya no soportaba más. O sea, yo sentía que yo no lo amaba, que yo me había equivocado, que yo no lo admiraba, que estaba llena de como de rabia, estaba llena como de decepción. Y recuerdo que cuando Alex lo despidieron, ya empato aquí la historia, Alex dijo muy campante, yo no voy a buscar trabajo, yo me voy a dedicar a mi hija. Entonces yo decía, ay, por Dios, en serio, o sea, para acabar de ajustar. Yo decidí renunciar a esta empresa donde estaba y monté una empresa con una amiga, pero fue como esas suertes de novato y a mí me empezó a ir muy bien económicamente, entonces eso se empezó a generar, chicos, un monstruo increíble porque Ale se quebró, ya no tenía plata, estaba en la casa cuidando a la niña y yo me volví la empoderada. Se invirtieron todos los roles. Me volví como que eso me dio un poder especial, diría yo, y yo me volví súper más soberbia de lo que era y lo empecé a humillar mucho, porque toda esa rabia y todo eso que yo tenía contenido lo empecé a descargar en él. Entonces lo que hice en mi esposo fue acabar completamente con su autoestima. Yo recuerdo una vez que yo le decía a Alex, ¿vos para qué servís? Yo le decía así, ¿para qué servís? O sea, ¿qué vas a hacer en la vida? Y yo recuerdo la mirada de mi esposo y me duele en el alma porque estaba perdido, él se había perdido. Y yo le había puesto el pie encima y había acabado literalmente con todo su, como con todo su autoestima. Bueno, el dolor que Alex dice, que él dice algo muy lindo, que es que tú causaste. Lo que pasa es que si uno se vuelve el causante de esas situaciones, o sea, mi esposa no era así, ella no actuaba así, yo la fui convirtiendo en esa persona. ¿Por qué? Porque mi forma de actuar, el desamor, la de ser desconsiderado, no tener ningún tipo de compromiso en el matrimonio, volvió a mi esposa en esa mujer que ella no era, pero yo la convertí en eso. Entonces muchas veces eso es lo que hacemos nosotros los hombres sin darnos cuenta. Bueno, puedo decir que también pueden ser las mujeres, pero uno de los dos termina convirtiendo al otro en lo que no es y en lo que termina siendo. Mire, uno se casa, las mujeres, pues yo sé que también hombres, pero hablo por mí, con esa ilusión del matrimonio, ¿cierto? Y uno nunca se va a imaginar, como hablamos en nuestro taller, que después les hablamos de él, que uno va a vivir un infierno. Uno siempre cree que va a ser ese cuento de hadas, que se va a casar y va a ser feliz para siempre. Y desde el primer mes yo dije, Dios mío, ¿yo en qué estoy metida? Era muy triste porque a mí me dicen, Ana, pero ¿cómo duraste 10 años así? Yo le dije, pero es por mi mamá, las oraciones primero de los papás. Mi mamá me regalaba libritos, no al divorcio, un matrimonio imperfecto y feliz. Yo no sé qué, yo le decía, pero ¿cómo yo me voy a soportar esta cruz toda la vida? Yo no me soporto este hombre. Yo le llegué a pensar que yo a Alex lo odiaba. O sea, yo decía, Alex me hablaba y yo me acuerdo que yo le decía, no me hables porque yo no soporto ni tu voz. O sea, no me hables. O sea, hasta ese punto llegamos de crucial, muy triste, la situación era muy triste porque Alex era súper minimizado ya y yo era súper empoderada, soberbia, ¿sí? Entonces llegó un día en el que yo ya le dije a mi esposo que no, que se separara. Yo maquiné todo el divorcio en mi cabeza. Yo creo que ya cada uno desde su punto de vista ya había como analizado cómo era más bien una separación. Ella ya lo tenía primero que yo lo tenía como analizado. Me avisa. Ay, Dios. Ok, bueno, entonces una prima de mi esposa la llama y le dice que se dio cuenta de pues, que había vivido un retiro espiritual muy bonito y le estaba diciendo a ella que por qué no lo vivía. Y ella le dijo que ya no, que si no había un cupo para mí.
Porque yo decía, yo no necesito eso. O sea, el que necesita es él, para que se encuentre como persona, para que sea un buen papá. Yo era de ese tipo en ese entonces. Entonces, ahí es donde uno muchas veces piensa, yo no necesito nada, el que necesita es el otro. Entonces siempre pensamos, la conversión para mí, no, para aquel, para este, para aquel otro. Sí. Y así lo pensó ella, dijo, pues que lo diga mi esposo. Cuando va y me dice, yo le dije, retiro espiritual, yo, no, a mí esas cosas no me gustan, ¿qué es eso? A mí no me pongan esas cosas que a mí no me gustan. Y resumiéndoles, yo la verdad dije, pues bueno, voy a ir allá. Ella no me insiste, no me dice nada, pues voy a ir. Y lo voy a usar como una estrategia o como un argumento cuando vayamos a divorciarnos para decir que yo sí hice algo por el matrimonio y fue haber ido a este retiro. Entonces fui muy descarado de usarlo como excusa. Pero el Señor no se queda con nada y estando allá, tuve un momento muy especial donde cuando yo me entregué pues ya al retiro decidí, pues bueno, ya estoy aquí, ya que pues voy a hacer lo que dicen ellos, disponer el corazón. Y empezó un proceso de sanación, empecé a llorar muchísimo, yo era hasta preocupado, yo decía, me voy a deshidratar, ¿qué es esta forma de llorar? ¿Qué le echan a la comida acá? No, eso yo no sabía ni por qué me pasaba esto. Fue un fin de semana, fue un retiro muy bonito, un retiro espiritual, el retiro de Maús, y después de este retiro regresé a la casa. Pues perdón, ya venía una Eucaristía donde ya nos íbamos a encontrar. Sí, o sea, el cierre del retiro era una Eucaristía donde nosotros los familiares íbamos a recibirlo. Y cuando yo llegué allá, pues así en toda esa película mía, yo veo a Alex de blanco con una rosita llorando. Y yo lo miraba como, ¿qué pasó aquí? O sea, no, yo claro, como yo estaba en esa soberbia, para mí eso fue como ridículo. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo dije, ¿qué le dieron aquí? O sea, de verdad, algo le hicieron acá. Finalmente se montó al carro, nos fuimos y él era otra persona, familia, él era otra persona. El Señor de verdad hace nuevas todas las cosas porque a Alex entró un hombre y salió otro en 2 o 3 días. Cuando llegamos a la casa, pues yo no iba a ser tan mala que le iba a decir, bueno, coja sus maletas y se va. No, él empezó, yo te hago, yo no sé qué, pidiéndome perdón, era con el rosario, hacía el rosario y yo miraba, yo decía, ¿qué es esto? O sea, entonces yo empecé a hacer, y claro, cuando yo lo veía él así en esa actitud, yo también empecé como a ser más tranquila, como, pues no tan mala, ¿ves? Y como curiosidad, como, ay, yo quiero eso, o sea, yo me quiero sentir así también, porque yo lo veía él en una paz, yo no sé, él flotaba, yo no ni les sé explicar. Además que era, aquí viene una de las respuestas, él me miraba con una mirada como distinta, con la mirada de Jesús, porque yo podía ser grosera o algo y él, todo está bien, o sea, para él, no, era un cielo en ese momento, pero entonces yo dije, bueno, había otro de mujeres a los 3 meses, imagínense yo 3 meses aguantándome esa situación, yo no entendía qué pasaba, pero a la vez la disfrutaba. Entonces ya a los 3 meses fui yo, y sí, señores, el Señor también a mí me tumbó el caballo. Yo les digo a todos, vean, no le digan que no a un retiro, no le digan que no a un congreso, a un taller, a un santísimo, a una misa especial, a un buen libro, porque es que el Señor te encuentra de muchas maneras. Para nosotros fue un retiro, para otros era otra cosa, pero digan sí, por lo menos tengan el alma dispuesta. Cuando yo fui a ese retiro, claro, a mí me pasó allá de todo, yo me sentí muy mal porque yo me di cuenta de todo lo que había hecho con mi esposo, lo mal que me estaba portando, y de ahí empezó todo ya el proceso de restauración de nosotros, que es una parte muy bonita. El Señor inmediatamente nos llamó al servicio, inmediatamente. Miren, hay algo muy bonito que yo quiero decir y es, nos habías preguntado acerca del sacramento del matrimonio, y nosotros nos casamos por la iglesia, pero nosotros, o sea, Dios estuvo con nosotros durante la Eucaristía de nuestro matrimonio. Nosotros nos salimos y lo dejamos a Él allá. Y nos fuimos a vivir una vida mundana sin Él. Cuando llega este momento de quiebre, pues ya aquí en el retiro espiritual, lo invitamos a volver a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Y ahí empezó a reparar muchas cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Empezamos a caminar junto a Él y nos empezó a dar muchos regalos y a reconfortarnos y a ayudarnos a perdonar, a sanar, a reparar muchas situaciones complejas. Cuando nosotros salimos ya de este retiro, los dos,
ya empezamos yo empecé a sentir una sed muy grande de servirle al Señor. Y empezamos a hacer un proceso, yo sirviendo en los retiros, en diferentes retiros de hombres, mi esposa en el retiro de mujeres, sirviendo en retiros con jóvenes, retiros de parejas, porque yo vamos a crear retiros de matrimonios, En cárceles. en cárcel, retiro en cárcel. Entonces, en familias misioneras nos empezamos a ir también con los sacerdotes del Reino Christi en Semana Santa, con nuestra hija, todos en familia, a servir con familias misioneras. Entonces fue un proceso donde toda la familia se involucró y nos volcamos al servicio completo. Entonces empezamos un camino muy bonito ahí. Entonces las personas dicen, Ana, pero así de fácil no. Nosotros llevamos 10 años restaurándonos y eso tiene un proceso. Pero ¿qué pasó allí? Y es un alma dispuesta. En un alma dispuesta el Señor hace maravillas. Entonces, miren, el sacramento del matrimonio tiene un poder que no se lo alcanzan a imaginar. Es tan grande, tan liberador, que imagínense que con solo uno de los dos orar, estamos orando los dos. O sea, es demasiado hermoso. Y cuando uno le da ese sí, ese sacramento estalla en gracias. ¿Ves? Cuando uno está en gracia, cuando uno empieza a caminar con Dios como debe ser, empiezan a llegar las gracias que nunca viste. Entonces aquí viene otra parte linda de nuestra restauración. Y es que nosotros empezamos a abrir, como a descubrir en el otro esos regalos que nunca habíamos visto. Por ejemplo, yo siempre decía que yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy inmediatista, como que soy muy... Ella es como aceleradita, como ella quiere hacer todo explosiva, rápido. y mi esposo es tranquilo, es olvidadizo, es como, sí, más disfrutar la vida. Entonces, lo que yo le decía cuando estábamos mal, yo le decía, es que ¡upa! O sea, usted es un lento, yo le decía así. Ahora, la forma de ser de mi esposo es para mí un bálsamo. Vea, yo no les alcanzo a expresar lo que a mí Alex me ha ayudado a ser una persona más tranquila, a disfrutar más de las cosas, a pensar más, porque yo era muy impulsiva. Entonces empezamos a descubrir esa caja de sorpresas porque el Señor en las grandes diferencias tiene grandes regalos para las parejas. También, por ejemplo, yo le compré una libretica y le dije, mira, mi amor, yo hago checklist todos los días y a mí me sirve mucho anotar todo. Yo le compré la libretica, se la regalé para que no se le olvidaran las cosas. Entonces empezamos a hacer ese bastón del otro. Entonces aquí viene otra cosa importante que tú no la preguntaste, que es lo importante, el llamado que tenemos las parejas, es a rescatarnos constantemente, porque cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, Él nos va a preguntar por esta alma. ¿Y dónde está el alma de tu esposo? ¿Y qué pasó con tu esposo? Lo que hicimos por él, por la otra, por el otro. Porque muchas veces lo que hacemos es pensar en nosotros mismos. Usted no sabe si, pues, o sea, nosotros sí tenemos la certeza de que el Señor nos va a hacer dos preguntas. ¿Qué hiciste? Por la salvación y el alma de tu pareja y por tus hijos. Entonces, en ese proceso nosotros pensamos siempre, claro, ese es el regalo que Dios me dio. ¿Por qué? Porque todos tenemos un papá que yo no pude elegir, una mamá que yo no pude elegir, unos tíos, unos sobrinos, ninguno de sus familiares yo los pude elegir, pero Dios nos dio la oportunidad de elegir uno, que fue a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es el único. Exacto. Entonces, por eso nos va a preguntar, ¿usted qué hizo por la salvación de esa persona? Entonces siempre le decimos a las parejas, miren, no hay nada más lindo que uno siempre ir al rescate del otro, porque es que cuando estamos, digamos, algo fuerte, como la infidelidad, claro, la infidelidad es muy dolorosa, pero normalmente, ¿qué hacemos? Sí, nos vamos, sí, terminamos, rompemos, sí, el dolor, entonces empieza ese dolor, esa desconfianza, pero cuando, ¿quién le da a uno esa gracia de ir al rescate de un hombre infiel, de un esposo infiel, una esposa infiel? El Señor. Porque es que hay que rescatar un alma que se está perdiendo y la isla de mi esposo. Pero ahí es donde nosotros nos aprovechamos de las gracias que tiene este sacramento tan grande. Y algo muy lindo que escuché de una persona que nos dio la historia decía, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos como un pacto de palabra y decimos, pues, amor, mira, con este apostolado de nosotros somos muy atacados. Prometámonos siempre rescatarnos, pase lo que pase, porque vamos a llegar juntos a la santidad. Esa es como nuestra meta. De ahí nació, ¿sigo? De ahí nació un proyecto muy bonito.
Y es que en este servicio que llevamos mi esposo y yo con parejas hace muchos años, yo hice la maestría en terapia de familia y de pareja hace otros años, pero en toda la avalancha de personas que nos han llegado con dificultades, pidiéndonos ayuda, un día dijimos, aquí hay que hacer algo, Sí, amor. después de eso salió después de un retiro para matrimonios que estábamos dirigiendo, y cuando salimos, mi esposa decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas esas personas que después del retiro, qué van a hacer? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con ellos. Exacto. Entonces dijimos, hagamos algo, tenemos que hacer algo, y ahí fue donde empezó a nacer un taller que es el que estamos, pero enamorados, que se llama Del infierno al cielo en el matrimonio. Así nos sentimos nosotros de verdad, que nosotros vivíamos un infierno, pero ahora de verdad nos sentimos viviendo un cielo. Y dijimos, ¿por qué no le enseñamos a las parejas y a las personas qué es lo que a nosotros nos sirvió? Contémosles qué es lo que nosotros vivimos, utilizamos, hicimos, leímos, fuimos durante nuestro proceso de restauración y qué nos sostiene ahora. Y por eso fue que nació este taller, pues que apenas está saliendo. Y ha sido muy bonito, ¿sabes? Porque le dijimos al Señor y se lo prometimos, te vamos a llevar almas, te vamos a ayudar con los matrimonios, porque tú has sido bueno con nosotros y sentimos mucho dolor por los matrimonios. Entonces estamos empeñados en de verdad ayudar, y qué más que con nuestra historia y con lo que a nosotros nos ha servido. Y la verdad, pues, muchas personas pueden pensar que es que la situación mía no es la misma que la suya, obviamente. Esto es muy, muy cierto. Pero los dolores a veces se vuelven muy semejantes, y las situaciones, los conflictos, la forma de reparar. Nosotros estamos trabajando sobre varios pilares que creemos que son fundamentales para tener un buen matrimonio. La comunicación, el perdón, toda la parte espiritual, los proyectos de vida, la sexualidad en el matrimonio, la economía en el matrimonio. Ustedes no se imaginan cuántas familias y cuántos matrimonios se separan por el tema económico. Y la sexualidad ni se diga. Entonces tenemos expertos que nos van a acompañar en esos diferentes temas. Y no es un retiro, porque nosotros dijimos, bueno, retiros, gracias a Dios, hay muchos que nos enciendan ese fuego y nos hagan pegar esa zancada que nosotros pegamos, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo dicen las parejas, bueno, y cómo aprendemos a hablar, cómo llegamos a acuerdos, qué hacemos con todos estos problemas, ¿ves? Entonces de eso se trata. Y hay algo que te quiero responder que tú dijiste, es las causas de divorcio, y nosotros hemos llegado a una conclusión. Los matrimonios que no le han dado el sí al Señor de verdad, ¿cuáles son los sentimientos que habitan en ellos? Soberbia, lucha de poder, ¿sí? Una falta de humildad muy grande, de caridad, de misericordia. Entonces, es muy complicado tú donarte a una persona cuando tú no tienes el amor de Dios en el corazón. Mi esposo me dice, amor, ¿yo por qué te amo tanto? Yo cada día te amo tanto. Es porque él me mira y yo lo miro con los ojos de Dios y lo amo con el amor de Dios. Y miren, algo muy importante, nosotros, cuando alguien no tiene a Dios, no tiene al Señor como su Dios, tiene otro Dios en su vida. Hay otro Dios, que puede ser el dinero, el poder, la lujuria, El el hombre, juego. la esposa. Pueden ser tantas, el ser humano, porque puede ser, es que mi Dios es mi pareja. Entonces, hay tantas situaciones que si usted no organiza esos roles, entonces es muy complejo tener primero a Dios en el centro. Cuando Él entró a nuestra relación, ahí es donde empezó a organizar todo. Así es, entonces, bueno, Pregunta, sí. porque realmente pues lo han hecho muy bien. He hecho silencio porque creo que digan todo lo que tengan que decir, y realmente han respondido las tres preguntas demasiado bien. ¿Cuándo va a ser este taller y por dónde va a ser? Ok, este taller es virtual, nueva fecha porque ya lanzamos otro que ya se cerró, pero este próximo comienza el 3 de agosto. Va a ser, comienza el 3 de agosto, que es un jueves, y de ahí nos vamos 6 jueves seguidos a las 7 de la noche, hora Colombia. En total van a ser 6 sesiones, van a ser más o menos cada sesión de 2-3 horas, y cada sesión tiene como un tema en específico, ¿cierto? Y quedan grabadas por si una persona no las puede ver en ese horario, pues tenga una semana para ver cada una de las sesiones.
Sí, ahí en nuestras redes está toda la información para inscribirse. Estamos con un descuento muy especial hasta el 19 de julio porque de verdad queremos que las personitas estén acá. Queremos de verdad que vivan, o sea, que recuperen la esperanza. De verdad que yo les digo, amor, pero si nosotros pudimos, ¿por qué no pueden ellos? Tenemos una cuenta en un correo electrónico al que nos pueden escribir, se llama regalametuhistoria@gmail.com. En este correo electrónico nos hacen las consulticas y necesitan más información, con mucho gusto se las enviamos. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a tratar de dejar su cuenta aquí abajo para que las personas también lo busquen en IG y en YouTube. En Facebook no, ¿cierto? O también tienen Facebook. No. Está en construcción. Estamos en construcción en Facebook, en TikTok también. Listo, entonces les agradezco por su testimonio, por su sinceridad y por todo lo que están haciendo, que realmente están haciendo una gran labor de evangelización. Y muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, a ustedes, Amén, gracias Fernando, a ti. por habernos invitado. Muchísimas gracias. Gracias a todos también los oyentes de Radio María por acompañarnos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Entonces, gracias, pues, este ha sido, pues, el testimonio de Diana y Alex. Y bueno, nos vemos el próximo lunes para otro programa. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.